Bueno, yo me llamo Pablo Tenorio. No pretendo ser un experto en máquinas de tatuar. Creo que hay muchísima gente que sabe mucho más acerca de los mecanismos que conlleva hacer una máquina de tatuar, pero bueno, vamos a intentar explicar un poco de la diferencia y básicamente lo que hacen. Una máquina de tatuar, el proceso del tatuaje es empujar una aguja para que esta inyecte tinta en la piel, básicamente. Entonces, los caneros, la gente de la cárcel, lo hacía por medio de motores o inclusive simplemente ocupando cuerdas de guitarra de acero. Hacían sus propias agujas e insertaban la tinta de esa forma, ocupando posiblemente motores de alguna radiograbadora o de alguna casetera. Existen dos grupos donde se engloba la mayoría de las máquinas de bobinas y las máquinas rotativas. Dentro de las rotativas ya tenemos las tipo PEN. Las máquinas de bobinas, pues como su nombre lo dice, están compuestas de una o dos bobinas, en su mayoría, las cuales tienen alambre de cobre, tienen un centro, tienen un eje metálico específico donde se enrolla un alambre de cobre, y eso, al conectarlo a la fuente de poder, genera un campo magnético que jala este pequeño martillo, se llama martillo, lo jala haciendo el movimiento de arriba hacia abajo, que a su vez empuja la aguja para hacer la inyección de la tinta. Ocupar este tipo de máquinas justamente es un poco complicado, ya que con estas bobinas y sus carcasas, que son normalmente de fierro, de acero, de distintos materiales, son extremadamente pesadas o muy pesadas, pero para mí se me hacen excelentes para línea. Todavía algunas líneas bastante gruesas empujan muy bien este tipo de máquinas. Hacer líneas muy gruesas y sin lastimar tanto. Se me hacen excelentes para eso. Pero justamente muchos tatuadores, conforme van pasando los años, van teniendo problemas ya en el túnel carpiano, en la muñeca, inclusive hasta en el antebrazo, justamente por estar cargando durante tantas horas una máquina de estas. Las máquinas rotativas vienen con un motor. Cada vez los motores se hacen más pequeños y ocupan un eje que no está colocado exactamente al centro, sino tienen un pequeño desfase que a la hora de girar la máquina, a la hora de girar el motor, va haciendo el mismo efecto de arriba a abajo, que son los que van inyectando la tinta. Aquí podemos ver ya la varilla, donde estaría la aguja al final, y esto a la hora de ir girando va generando la inyección de la tinta. La diferencia básicamente es el peso. La forma en la que inyectan la tinta es enteramente igual. Muchos preguntan que si duele más una de bobinas o una rotativa. Realmente duelen exactamente igual. Sí hay un efecto psicológico entre estar escuchando el ruido de una máquina de bobinas, que a muchos les recuerda el sonido del dentista, de las máquinas de dentista, y estas que ya son muy silenciosas, inclusive algunas ya no hacen casi nada de ruido, son imperceptibles. Y entonces, bueno, eso también ayuda muchísimo para los clientes a bajar un poco el nivel de estrés en cuanto al sonido. También, nada más como un dato, pues también las máquinas de bobinas, conforme vas incrementando el voltaje, sí van tomando más fuerza, sí van tomando más, van empujando la aguja con más fuerza. Entonces, bueno, también saber calibrarlas, saber a qué voltaje vas a ir colocando las líneas, vas a ir haciendo las líneas, los rellenos, las sombras.
etcétera, pues es mucho de ir sabiendo e ir entendiendo bien el proceso de cómo tatuar con una máquina de bobinas. Con una rotativa se vuelve un tanto más simple, ya que el incrementar el voltaje no incrementa la fuerza, sino que incrementa la velocidad en la que está girando el motor. Y entonces eso va a depender también mucho la mano del tatuador. Si es un tatuador que trabaja de una forma muy continua, con una velocidad bastante rápida, pues bueno, acelera la máquina para que vaya inyectando la tinta de una forma más continua. Y si es un tatuador que tiene que hace sus líneas, sus rellenos, sus sombras más suaves, un poquito más lentas, pues bueno, le baja la velocidad. Eso también ya depende de cada tatuador y depende del estilo de cada uno. En general ese es el proceso que lleva cada una de las máquinas. Repito, no pretendo ser un experto, pero más o menos esto es lo que hacen las máquinas de tatuar. ¿Así o quieren más chavitas? ¿Todo bien?